Desde que empezamos a trabajar el tema de salud mental, lo que nos encontramos con una enorme cantidad de situaciones que tienen que ver no solamente con la angustia, sino lo que significan las situaciones de vulnerabilidad en los territorios, que las conocíamos desde la mirada social y desde la mirada política, pero el planteamiento que nos realizaron las organizaciones territoriales, clubes, escuelas, porque participaron docentes de escuelas secundarias, de escuelas técnicas, dirigentes y referentes de organizaciones comunitarias, de organizaciones de merenderos, de activistas que trabajan desde redes solidarias, además de los profesionales en salud mental. Pero el tema es, ¿qué hacemos para que la salud mental sea un espacio comunitario? Específicamente la jornada se refirió además a lo que es la prevención de suicidios. Nosotros tenemos una ordenanza municipal que habla justamente de la prevención de suicidios, pero nos falta muchas herramientas para que en los territorios uno pueda también prevenir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hace unos meses atrás, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, informaron que la cantidad de suicidios y sobre todo de jóvenes santafesinos, de varones santafesinos, es superior a la cantidad de homicidios, ahí hay una situación concreta que hay que abordar. Y la política no puede hacerse la distraída y sacarle el cuerpo, porque estamos hablando de una situación que afecta a nuestros jóvenes, que están además hostigados de distintos sectores, ¿no? Entonces, muchas veces los suicidios no están estrictamente ligados a un problema de salud mental, porque quizás tienen que ver con otras dinámicas, pero hay muchas herramientas que tenemos que construir. Hay algunas establecidas, pero hay otras que tenemos que construir. La única... ¿Cómo se conecta una persona que está atravesando por un momento de mucha oscuridad, de un pensamiento que lo puede arrojar a terminar con su vida? ¿Qué hacen las familias? ¿Qué hacen sus amigos? Las organizaciones donde transitan. La única herramienta que tiene es llamar al 107. Y el 107, que es, digamos, el espacio de salud pública, puede derivar, acompañar. Bueno, nosotros necesitamos también de otras herramientas, fortalecer el 107, pero también tener una línea específica para la atención y prevención de suicidios. Pero además de esto, la escucha social tiene que ser de otro modo, porque muchas personas con padecimientos transitan en un montón de lugares y quizás las personas que están a su alrededor no logran escuchar estas situaciones. Por eso que ha sido también muy importante la participación de padres, de madres, y también, digamos, desde el gobierno municipal y el gobierno local para atender la problemática. Pero la clave, sin lugar a dudas, y después de lo que escuchamos, la decana de psicología, el colegio de psicólogos y psicólogas, el de trabajadores sociales, la justicia, el órgano de revisión en salud mental, que es un organismo que se dedica específicamente a todo lo que significa en materia de salud mental a lo largo y ancho de nuestra provincia, y que tiene algunas herramientas como ser para comunicadores y comunicadoras, cómo abordar el tema para la prevención de suicidios, cómo generar, digamos, también espacios de diálogos y cómo la justicia también tiene que empezar a ver o ajustar algunas cuestiones, como ser las internaciones involuntarias, ¿no? Es decir, aquella persona que está en riesgo de vida para sí o para el entorno y poder actuar y poder internarla contra su voluntad, justamente cuáles son los parámetros y cómo se realiza. Por eso también tuvimos la palabra de la justicia. Pero la clave, sin lugar a duda, es cómo podemos construir un parámetro, aspectos, líneas que podamos manejar, podamos difundir y que todos sepamos cómo escuchar y cómo acompañar en un momento que puede ser determinante entre la vida y la muerte. La provincia de Santa Fe, en materia de endeudamiento de las familias, que es altísimo, ha informado recientemente como éxito de recaudatorio 13.000 millones de pesos que los y las santafesinas han decidido o han podido, digamos, de algún modo refinanciar sus deudas. La verdad que lo que me planteo es que esto no es un éxito recaudatorio, al contrario, es desesperación social. Esa desesperación social que lleva muchas veces a que las familias empiecen a vender sus bienes,
situaciones, desde el freezer hasta alguna otra cosa de mayor valor, pero que se despojen de cuestiones para poder acceder a no estar tan ahogados financieramente con los créditos. Créditos que se dan de distintas situaciones, pero lo que tenemos que tener conciencia es las características de esa deuda. ¿Es para comida? Es decir, un fenómeno que antes no veíamos, el endeudamiento para la comida, para poder parar la olla, como decimos habitualmente, en la granja, en el supermercado. Por eso las tarjetas de crédito han habilitado tanta cantidad de cuotas para la compra en supermercados de consumos básicos, que es la comida, para los alquileres y para la salud, sobre todo para medicamentos y algunos tratamientos que son carísimos. Entonces, si el gobierno de la provincia de Santa Fe, que ha emitido algún tipo de deuda, digamos, de créditos para poder consolidar la deuda de las familias y poder abordarlo de otro modo, sobre todo en las familias que tienen relación laboral con el Estado, lo plantea como un éxito en la recaudación, la verdad que me parece que es un enorme error, es una decisión además, porque no podemos seguir pensando que el endeudamiento sea un éxito, sino al contrario, sí tenemos que tener herramientas para poder acompañar a nuestras familias. Y este dato, el CEPA, que es el Centro Económico de Política Argentina, ha informado hace muy pocos días atrás de las características de las deudas, sobre todo en nuestras juventudes. Tenemos que el 41% de las y los jóvenes argentinos entre 18 y 24 años están endeudados. Que los jóvenes entre 25 y 34 años tienen de deuda prácticamente el 35%. Y la otra categoría de jóvenes entre los 35 y los 39 años, sub 40, llegan al 21% de endeudamiento. Estas son las cosas que la política tampoco puede dejar de lado y necesitamos avanzar. Tenemos a Milei en el gobierno nacional, que todo lo que hace es destruir las fuentes de trabajo, porque estas mismas jóvenes, que son los que más endeudados están en relación a toda la población argentina, también son los que tienen más dificultades para acceder a un trabajo. Y ya ni siquiera estamos hablando de trabajo con dignidad, sino un trabajo precarizado que les permita poder conseguir un sustento mínimo. Por lo tanto, tenemos muchas cosas para ver desde la política. Frenarlo a Milei no es solamente un concepto, es buscar herramientas en todos los sectores nacionales, populares, que tenemos como eje la dignidad de las personas, para poder generar una nueva mayoría, porque en este estado de situación el endeudamiento de las familias va a ser cada vez peor. Eso lleva también a otras situaciones personalísimas, como ser consumos, como ser angustias, situaciones en salud mental y herramientas que van en la destrucción de la sociedad. Por lo tanto, si nosotros no acompañamos a nuestras familias, a nuestros jóvenes, es muy difícil que sin un programa concreto se pueda salir. Por eso es que nosotros planteamos distintos proyectos en el Consejo Municipal de Rosario y estuvimos en la Cámara de Diputados de la Nación presentando en la Comisión de Defensa de Consumidores lo que significan distintas herramientas como para poder acceder, pero siempre con voluntad política. Nosotros necesitamos de un programa de segunda oportunidad, que el gobierno nacional se siente con todas las familias de nuestro país y jerarquice el tipo de deuda que tienen. Y esto no significa blanquear las deudas, diluir las deudas de los sectores privados que se abusan de estas situaciones, sino lo contrario, fortalecer, porque nuestras familias están cada vez más pobres. La Libertad Avanza hoy es primero que es el gobierno nacional, con muchas expresiones, y son expresiones también que representan a algunos sectores populares. ¿Y cuál es ahí el problema? Que lo que hacen realmente no solamente son políticas de crueldad, se burlan de la gente porque avanzan hablando de la moral, de lo que está bien y lo que está mal, y son enormes corruptos. Y el caso de Adorni refleja cómo el presidente de la Nación lo ha salvado permanentemente hasta que en los últimos días ha sido separado de su cargo.
con un posicionamiento que además, en lugar de humildad por la situación que lleva adelante, porque es concreto lo que hizo, digamos, que hizo negocios oscuros para satisfacer sus necesidades propias y su posicionamiento social y económico, a expensas de lo que significa lo que es de todos y todas los argentinos, que es la recaudación fiscal, que es el erario público, que es el presupuesto que se utilizan para auxiliar y para acompañar obras que no tenemos, porque en la provincia de Santa Fe no llegan, como en un montón de otras provincias y ciudades, pero sí quiero ser clara en esto. No está bien que Unidos, que juegue también en conjunto con la Libertad Avanza, porque le han permitido todo. Fueron ellos los que permitieron que no se pudiera discutir en el Congreso de la Nación la situación de Adorni y además que se le permite al presidente de la Nación que avance con el ajuste, porque no vemos a los representantes y las representantes del gobernador Puyaro levantando la mano a favor del pueblo, sino todo lo contrario, levantando la mano a favor de políticas de mayor cantidad de ajustes. Ha pasado con la universidad, ha pasado con Adorni y con otros sistemas fiscales que siguen siendo impositivamente perjudicial para nuestra provincia. Nuestra sociedad hoy, en el feminismo que ha sido tan atacado luego de las políticas de estas nuevas derechas, de estos nuevos sectores conservadores que nos gobiernan, el feminismo demuestra que no solamente está en la calle, sino que sigue planteando y proponiendo distintas formas de diálogo y de acompañamiento a la sociedad, con niveles de violencia que siguen creciendo, con niveles de violencia que están absolutamente naturalizados, porque si hubo grandes cambios desde que asumió Milei y sus funcionarios y funcionarias, porque las mujeres mileístas han dado cuenta de ser parte del patriarcado también, fortaleciendo lo que significa la ausencia de políticas públicas para la prevención de violencias. Bueno, lo que da cuenta de este proyecto político es que no le interesa la unidad de la dignidad de las personas, no le interesa la unidad de la política, porque hacen negocio cuando más desunidos está el campo nacional y popular. Por eso el feminismo hoy tiene un gran y enorme desafío, que es la propuesta de que sigamos sosteniendo los reclamos en la calle, sigamos proponiendo en unidad de acción, como lo venimos haciendo, distintos programas para contener y prevenir las violencias, para dar cuenta de las situaciones que están pasando nuestros niños, niñas y adolescencias, que están atravesados no solamente por la violencia doméstica, que muchas veces sostienen las parejas de sus padres, de sus madres, sino lo contrario, es la violencia social a la que están sometidos. Por lo tanto, nosotros, el feminismo es una de las vías de formulación de una nueva etapa y de nuevos consensos para poder tener otra mirada de futuro.